Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Él a mi lado está, me ayuda a vencer. Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, es Cordero y León, es Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi nombre sobre todo. Eres poderoso, mi alma te canta. Cuán grande es mi Dios. Eres poderoso, eres majestuoso, mi alma te canta. Muy buenas tardes, amigo que uno escucha a través de Radio Jesús y María, con ustedes nuevamente en su programa Mensajero de la Buena Noticia, Josefina Suriel, y también se encuentra el Padre Julio César. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes y reciban esa paz de Jesús. En este momento vamos a darle gracias al Señor, gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, gracias por nuestra familia, gracias porque cada día podemos sentir esas grandes cosas que Dios hace en nuestra vida. Gracias por la tristeza, gracias por los momentos de alegría, gracias por todo. Especialmente démosle gracias por la salud y porque a cada uno nos tiene un lugar preparado. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos proteges cada día, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Padre Santo, que vamos a dar testimonio de tu poder, Señor, de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por el Padre Julio César. Gracias por el tiempo que está aquí en nuestra parroquia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que ha recibido la comunidad a través de su evangelio. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Y a ti, Madre Santísima, también te damos gracias, Madre, porque tú eres nuestra Madre, esa Madre que siempre está intercediendo por cada uno de su hijo, especial en este mundo que se está viviendo, de mucha tristeza, de mucho dolor, porque hay mucha tristeza, hay miedo, hay soledad, bendito sea Dios, pero ahí está tú, Madre Santísima, intercediendo por cada uno de tus hijos. Gracias, Madre, gracias por darnos a tu Hijo Jesús.
escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón. Quiere entrar y morar junto a ti toda la vida. Porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón. Quiere entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra, Jesús, toma mi ser, Ok, en este momento lo dejo con el Padre Julio César, donde nos trae un tema muy importante que nos va a ser de gran bendición. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo. Bienvenidos a Mensajeros de la Buena Noticia, el programa que cada día siembra esperanza en los corazones desde Radio Jesús y María. Hoy en medio de un mundo agitado, lleno de ruidos, ansiedades y luchas invisibles, queremos llevarte una palabra profunda, sanadora y llena de luz. Una reflexión en este programa titulada Batallas Interiores. Domina tu peor enemigo y descubre la paz que solo Dios da. Porque muchas veces creemos que luchamos contra el mundo, pero la verdadera batalla se libra dentro de nosotros. Y hoy Dios quiere hablarte al corazón para decirte: no estás solo, soy tu paz, soy tu fuerza, confía en mí. Te invito, hermano, hoy en esta tarde a escuchar con el alma abierta, porque esta palabra puede ser el comienzo de tu sanación interior. Te invito a que te hagas una pregunta. ¿Contra quién batallas diariamente? Hazte un examen de conciencia ahorita. ¿Contra quién batallas diariamente o cotidianamente? San Ignacio de Loyola dice que la vida es como una milicia y que el cristiano es como un soldado. San Pablo por su parte habla del combate de la fe y de que libramos una batalla diaria con los ojos fijos en Jesús, la meta y el consumador de nuestra fe. Pero también agregará San Pablo que la batalla que libramos los cristianos no es contra potestades o poderes terrenales, sino contra realidades sobrenaturales y espirituales. Para ser más exacto, ustedes ahí sobre todo les invito a profundizar en la carta a los Efesios. Y por eso necesitamos armaduras, necesitamos espadas, necesitamos casco, yelmo especiales de la fe, de la esperanza, de la justicia y de la palabra de Dios. Tanto pues un gigante como San Ignacio de Loyola o como el mismo San Pablo nos hablan de ese batallar en la vida, de entender que la vida es enfrentar dificultades, pruebas y que somos verdaderos soldados armados especialmente con instrumentos o armas espirituales. Pero a su vez, el mismo Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, nos plantea una parábola que nos pone a pensar cuando dice que si tenemos un ejército de 10,000 tropas o 10,000 hombres y vamos a enfrentar un ejército de 20,000 tropas o 20,000 hombres, pensemos en enviar mensajeros de paz, porque uno no debe librar batallas en la vida que va a perder. Y esta es una primera enseñanza, y la dice el mismo Hijo de Dios: nunca cases peleas, nunca te comprometas en batallas que tú sabes que vas a perder. Dicho de manera más positiva, alentadora, en la vida del cristiano la batalla es contra nosotros mismos,
contra el pecado. Y lo dirá la carta a los hebreos. Todavía no has derramado tu sangre en la lucha, en la batalla contra el pecado. Pero esta implica no ser ingenuos o no ser incluso de repente tan confiados, no ser demasiado sanos y saber que tenemos que estar apertrechados, tenemos que estar armados, tenemos que estar bien equipados para dar las batallas no tanto bélicas de guerras convencionales, sino las batallas espirituales que usualmente damos en la vida. Hoy, en un segundo momento, te digo que las grandes batallas de la vida o las pequeñas batallas las libramos de manera consciente o de manera más o menos inconsciente. Y reconozcamos algo, que no son tanto contra los demás, que no son tantas batallas contra la vida, sino que en el fondo son batallas contra nosotros mismos. Y a veces cuando a mí me preguntan, pero yo me siento batallar conmigo mismo, y les digo, y en esas noches de desvelo, en esos días de ansiedad, cuando vas en el transporte público, en tu carro, en esos momentos en que estás absorto por pensamientos de miedo, de desánimo, de angustia, de rabia, de resentimiento, de preocupación, de ansiedad, ¿contra quién estás batallando? Esas batallas son interiores y se dan sobre todo en la mente. Y eso es algo que en estos tiempos, cuando miramos nuestra vida, a veces vamos peleando contra nuestra ansiedad, contra nuestra depresión. Y son batallas que se dan en la mente. Y por eso, si hay algo que como un ejercicio espiritual grande que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo a través de Santa Faustina Kowalska, es siempre confiar. Siempre les invito también a rezar a ustedes la oración a la coronilla de la Divina Misericordia. Y sobre todo, como dice esa oración, tanto introductoria o final, Jesús, en ti confío. Y es en Jesús en que tenemos que confiar siempre, porque nuestras batallas solas nos van a desgastar emocionalmente. Y de hecho, los grandes especialistas en temas, por ejemplo, como la demonología, nos dicen que si algo hace Satanás es trabajar en el psiquismo humano, diciéndote todo el tiempo, no eres capaz, estás derrotado, no tienes ánimo, no tienes puerta de salida. Mira que eres una persona fracasada, no vas a salir adelante. Y esas batallas que están mucho en nuestro psiquismo humano nos llevan a nosotros a experimentar cansancios de la vida, sin sentido de la existencia y en el fondo falta de gusto por vivir. Y eso no lo quiere Dios. Incluso cuánta gente que de repente está en la iglesia, a veces se siente derrotada, fracasada, y no reconociendo el poder, el amor de Dios que siempre se manifiesta en su iglesia. Y eso a veces no está en el proyecto de Dios. Por eso cambia tu vida, reorienta la batalla de la vida, no contra tus fantasmas interiores, sino sácalos de tu corazón, de tu mente, de tu mundo emocional, y aprende a descubrir que Dios nos pide batallar. Es más allá, con la mentira, con el mal, con las luchas interiores de las tentaciones, pero que no nos dejemos confundir, no nos dejemos abatir por desánimos, por desesperanzas, por amarguras, por rabietas que simplemente paralizan la vida, los miedos para actuar y para avanzar en el proyecto de Dios. Y cada uno de nosotros vayamos reconociendo cuáles son nuestras batallas interiores, y que a veces no solo nuestras batallas interiores, sino que terminan a veces siendo la batalla para las personas que comparten nuestra vida día a día. Vamos a un poquito reflexionar y a través de una música, ahí nos vamos un poquito interiorizando en ese amor de Dios. Amén, amén. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Él brilla con su luz, venció la oscuridad.
autoridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Él a mi lado está, me ayuda a vencer. Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, es Cordero y León, es Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Bueno, vamos a seguir en esta tarde, hermanos, aquí. Avancemos en esta reflexión, y siempre a veces de una manera muy didáctica, y les propongo como tres caminos, tres propuestas de cómo batallar en la vida. El primer camino que les propongo es este: trabaja mucho el equilibrio, el autodominio, la serenidad, la paz interior. Voy a citarle sobre todo a grandes pensadores del mundo, y no solo quiero centrarme en los pensadores cristianos, sino también más allá de lo cristiano. Siempre me ha impresionado la frase de Confucio cuando dice: el que se domina a sí mismo domina a su peor enemigo. El que se domina a sí mismo domina a su peor enemigo. Confucio. Hoy me pregunto, en tu vida, ¿quién te domina? Tus rabias, tus envidias, tu egoísmo, tus ambiciones, tu soberbia, tu codicia, tus celos. Domínate a ti mismo en estos aspectos puntuales y dominarás tu peor enemigo. He visto que muchas personas han frustrado, han fracasado en su proyecto de vida porque se dejaron arrastrar por una adicción, se dejaron llevar por la lujuria, se dejaron gobernar por la pereza, la flojera, se dejaron dominar por un resentimiento, un odio, una amargura, y en el fondo los enemigos no eran nosotros, sino nosotros. Es para que lo pienses. Muchas veces no son los otros, sino nosotros mismos, que a veces nos vamos hiriendo en este caminar maravilloso de la vida. Pero hay una segunda frase que esta viene de un pensador no cristiano, Buda. También me gusta repetirlo y te invito a que lo reflexiones, lo medites, de Siddhartha Gautama, el Buda iluminado, y afirmaba, dice: ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño en la vida como tus propios pensamientos. Amén. A veces creemos que es nuestra suegra, a veces nuestro jefe, nuestra vecina. No son aquellas personas que te tienen envidia, no es aquella persona que te difama, no es aquella persona que te robó, no es aquella persona malqueriente que siente rechazo. No hay química contigo. Tu mayor enemiga o enemigo, ese mayor enemigo está en tus pensamientos que te carcomen, que te minan emocionalmente, que te bajan anímicamente, pensamientos que te acompañan a veces de manera obsesiva en la mañana al despertarte, al mediodía mientras trabajas,
en la tarde cuando vas de regreso a tu casa, en la noche justo antes de acostarte, y ese pensamiento obsesivo sobre algo pasado te genera depresión. Y para eso hay que preguntarnos nosotros sobre todo qué situaciones de depresión estamos pasando por estos momentos, a veces con esos pensamientos que nos van generando y desgastando emocionalmente, o también sobre algo futuro que te genere una ansiedad. Y trátese de depresión o trátese de ansiedad, puede generar en ti el famoso trastorno obsesivo compulsivo o este síndrome obsesivo compulsivo. Se trata de que tú domines ese mayor y más grande fantasma que hay dentro de ti. Si algunos han tenido la dicha de ver una película llamada Mente Brillante, donde el protagonista era John Nash, un famoso matemático, entonces, donde al final él peleaba consigo mismo, pero las batallas él la iba ganando poco a poco en su mente. Entonces, esos pensamientos tóxicos, esas emociones dañinas que lo único que hacen es enfermarte el alma, dañarte los órganos del cuerpo, paralizarte para ser productivo, amargarte la vida, robarte la paz del corazón. Esto es impresionante. Lo que lo pone a uno a pensar esta frase tanto de Confucio y de Buda, pero también en un pensador cristiano él decía: no sufras por lo que no ha pasado y solamente está en tu imaginación. No sufras por lo que no ha pasado en tu vida y solamente está en tu imaginación. ¿Cuánto nosotros a veces hacemos de nuestras imaginaciones realidades? En teología a veces uno se habla de cosas futuras y futuribles. Las cosas futuras es lo que ya por la fe sabemos que se va a dar en el acontecer de nuestra vida y a la cual estamos invitados todos nosotros, es al reino de los cielos, pero siempre con ese deseo y cambio de conversión de vida. Y por eso, hermanos, cada uno de ustedes con mucha razón, sobre todo Santa Teresa de Jesús, la mística española del siglo XVI, la gran santa y doctora de la Iglesia, afirmaba con mucha lucidez que la imaginación a la hora de hablarte, de orar a Dios, es la loca de la casa interior que anda por todas partes y que nos impide encontrarnos en un diálogo sereno, armónico y de amor con el buen Dios. Hoy no dejes que una imaginación afiebrada, loca, disparatada te lleve a sumirte en miedos, en angustias sin necesidad, sufriendo por lo que no ha pasado y quizá por lo que nunca pasará en la vida. Y esto es muy bonito y nos pone a pensar, pero bueno, te invito a vivir sobre todo este segundo bloque de este programa en este día, adentrarte en el misterio del amor de Dios, a meditar ese profundo misterio de la vida eterna para cada uno de nosotros. Y aquello que te desgaste emocionalmente, siempre ponle en el corazón de Dios. Él tiene la solución, la paz y la bendición, pero también quiere contar con nosotros. A veces ante tanta vuelta de situaciones en nuestra cabeza, en nuestro corazón, quiere que lo pongamos una vez más a su intercesión. Los dejo un momento para que reflexionen y mediten. Amén, bendito sea Dios. Sí, Padre, mire lo que dice en la carta de los Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 13. La naturaleza de la lucha no es contra la carne y hueso, sino contra los poderes espirituales del maligno, así como te decía, que dominan el mundo. ¿Y cuál es el objetivo del enemigo? ¿A qué ha venido? A destruir. Entonces, muchas veces cuando nos llegan todos esos pensamientos y toda depresión, tristeza, como te dice la cabeza, la loca de la casa, que es nuestro pensamiento, esas cosas que nos llegan a nuestra cabeza, bendito sea Dios, que ahí es que tenemos que pedirle al Señor que dominarnos, porque
Eso no puede paralizar, porque a eso que ha venido el diablo, a destruir la obra del Señor, lo que Dios está haciendo en nosotros y destruir la obra que el Dios quiere hacer en nosotros. Así que, ¿qué usted dice de eso, Padre? Que esos son espíritus malignos que nos quieren llevar a otro rumbo y no a lo que el Señor tiene planeado para cada uno de nosotros. Sí, sobre eso lo bonito es que a veces, si nos damos cuenta, a veces, como un sacerdote decía, no echemos toda la culpa de las cosas al diablo. Entonces, porque hay cosas que nosotros también tenemos que ser humildes y reconocer, porque a veces nosotros hay cosas que ni siquiera están aconteciendo, pero ya estamos haciendo a veces tragedia en nuestras cabezas, pensando mal. Incluso de repente la otra persona ni siquiera lo ha pensado ni lo ha sentido, pero ya a veces la persona que está queriendo que se dé una solución está pensando y viviendo una realidad desconocida, ni se va a dar tampoco. Entonces, y sí, es lo bonito, sobre todo dejar siempre a Dios también obrar en nuestros corazones. Y a veces el demonio, una de las cosas, como decía, siempre va a trabajar al nivel de nuestra mente. Entonces, porque uno incluso de los poderes del mal es la obsesión. Entonces la obsesión se da a nivel de la mente. Entonces, y a veces sabemos que aquello que nos hace daño, pero nos obsesiona tanto y a veces perdemos el rumbo y el horizonte de nuestra vida, de nuestra existencia. Por eso una de las cartas a mí que me ha gustado muchísimo, y no es vanagloria ni soberbia, pero cuando hice la maestría en Sagrada Escritura, fue la carta a los Efesios, porque es como el compendio de toda la enseñanza a todas las comunidades a las cuales el apóstol San Pablo evangelizó, incluso como dándonos las claves para poder nosotros afrontar nuestra vida cotidiana, nuestra lucha espiritual y nuestra lucha incluso contra los poderes del mal, porque cuanto más nos vamos acercando a las cosas de Dios, a veces el demonio también va a veces arremetiendo con mucha más fuerza, pero tenemos la humildad nosotros, porque nuestra gran arma para pelear contra el mal es el ejemplo de la Santísima Virgen María, con la humildad de dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Y así nos vamos conformando a su santísima y amabilísima voluntad de Dios, y es al final quien Dios pelea por nosotros las batallas más grandes en nuestra vida, en nuestra existencia. Y una frase muy bonita que a mí siempre me pone a pensar en mi vida sacerdotal es lo que un día el obispo me dijo: lo que Dios inició en ti, Él mismo lo lleve a término. Entonces, y si Dios siempre quiere que cada obra, lo que inicia Él, es para la gloria del cielo. Y sabemos que el enemigo siempre estará intentando acabar la obra de Dios en nuestras vidas, pero sabemos incluso por fe que la victoria ya está ganada, y eso nos alienta, nos tiene que animar a seguir luchando a pesar de tantas caídas, a seguir levantándonos y confiarnos en que Dios tiene el poder. Amén. Por eso es que nos tenemos que mantener firme en la oración. Firme, porque la oración es que vence todos esos obstáculos. Sí, la oración es fundamental, porque como dice sobre todo un informe científico, que 12 minutos de oración transforma y bendice nuestro día. Pero a veces, como decía el domingo en la mañana en una vigilia, no es tanto la cantidad, sino la calidad. La calidad. Y viene de una palabra griega, la palabra calidad, kalos, que significa calor. Entonces, esos 2 minutos hechos de corazón a corazón, esa oración, 12 minutos de encuentro transformador con Dios, llevaremos siempre a la presencia, a la luz de Dios, al mundo, a los ambientes donde nos toca a nosotros santificarnos. Por eso cada uno de nosotros tenemos que seguir expandiendo ese fuego del amor de Dios en el mundo, y eso también disipará de las tinieblas de tanta gente que a veces en el trabajo nos hacen la vida imposible, porque a veces traen unos pensamientos tan negativos, obsesivos, compulsivos, como le decía. Entonces, y a veces nos termina afectando. Imagínate si el mal termina contaminando, el bien tiene mucho más poder. Entonces, la oración que tú vivas
día a día te tiene que llevar también a transformar la realidad donde te está tocando a ti vivir, trabajar con las personas que te toca compartir, porque esos 12 minutos de siesta científica que sobre todo lleva a ser una persona iluminadora. Entonces, y eso estamos hablando de unos investigadores de las prestigiosas universidades del mundo. Entonces, imagínense ella que dice con 12 minutos, pero a veces no estamos tan nosotros saturados de tanta sobreinformación de las redes sociales, del internet, y a veces ni 12 minutos hacemos de buena oración, a pesar de que estamos en misa, estamos en el rosario, estamos en la hora santa. Entonces nuestra cabeza está volando lejos, o sea, como dice sobre todo la palabra de Dios, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos. Entonces es también para pensárnoslos, que a veces nuestra mente y nuestro corazón, o como dice esa sabiduría popular, a veces el santo se fue, o sea, a veces la mente y el corazón se perdieron por otros rumbos. Entonces, que nosotros no perdamos sobre todo ese tiempito maravilloso a Dios, de desconectarnos y sobre todo conectarnos con Dios. Sabemos que esos aparatitos que son de bendición, los celulares, los teléfonos, entonces a veces terminan afectándonos también, y nos damos cuenta que a lo largo del día perdemos la paz por tanta sobrecarga y esos aparatitos también en algún momento se les acaba la batería y necesitan conectarse. Y a veces incluso están conectados y nosotros les seguimos ahí dando vuelta y no estamos disfrutando a veces de repente esos minutos, dejarlo el teléfono a un lado y conectarnos en una intimidad con Dios, o incluso disfrutándolo con los quehaceres más ordinarios de la vida del día a día, como en la casa, en el trabajo. Entonces dejemos también en paz al teléfono, porque si no vamos a vivir sobrecargados de información. Amén, amén, amén. Muy interesante, Padre, está ese tema, bendito sea Dios. Y especialmente a mí me está ayudando mucho. Y como usted dijo, 12 minutos, wow, pero 12 minutos de oración, o solamente con cerrar los ojos. Ahorita yo me sentía un poquito estresada, y ¿qué yo hice, Padre? Me fui al cuarto de oración y ahí cerré mis ojos y solamente le dije, estoy cansada. Y pude salir de ahí con esa paz, Padre, porque la oración tiene poder, como dice el Padre, de corazón. No por decir estoy orando y con muchas palabras, con una sola palabra basta. Sí, eso es lo bonito y lo maravilloso incluso en el servicio que uno realiza, uno tiene que descubrir que tiene que ser oración también. Entonces, porque a veces creemos que la oración está hecha para el templo, para la iglesia, para nuestros espacios, y al final nos olvidamos que, como decía el Papa Francisco de feliz memoria, con ese documento maravilloso, la casa común. Entonces, la casa a la creación, a la casa común. Entonces, esta casa común es la casa de Dios Padre. Entonces, eso es lo bonito de ser contemplativos en lo ordinario, en los quehaceres más ordinarios de la vida. Pero nos perdemos, o sea, que por hacer más cosas a veces perdemos la paz de nuestro corazón, y no olvidarnos que incluso nuestro Padre es el expectante número uno de nuestra entrega, de nuestra vida, en los quehaceres más ordinarios de la vida. Entonces, sí, sean contemplativos, como decía San José María, escriba de la Balaguer, ser contemplativos en el mundo. Entonces, no se pierdan sobre todo de estar en contacto con Dios hasta en lo que hacen. Entonces, eso es lo bonito, porque uno presta un servicio y hay que saber que lo hacemos para la gloria de Dios, porque si lo hacemos para nosotros es cuando perdemos la paz, el norte. Como dicen aquí a veces entre broma y broma, sobre todo allá en México, cuando uno está con la familia, dice, se ha norteado, dicen así, una palabra muy popular, se ha norteado. Y para nosotros se ha norteado significa que se ha perdido el sentido de la orientación de su vida. Y cuando decimos también otra frase, se ha ido al norte, en México, entonces es que se ha ido a Estados Unidos. Y sabemos que Estados Unidos es el país de la abundancia y la bendición, pero a veces nos norteamos, nos perdemos el horizonte en la vida, y teniendo tantas bendiciones que de repente Dios nos ha regalado en este país maravilloso, pero
a veces nos olvidamos que esta es la casa común, este es el lugar maravilloso que Dios ha creado para nosotros, donde nos santificamos, no solo porque estamos prestando un servicio en la iglesia, sino también estamos prestando un servicio a la humanidad en los quehaceres más ordinarios y cotidianos de la vida. Entonces, vamos a poner una música, porque dirían los radio oyentes, ¿y dónde está la música? ¿Y dónde está la música? Así que lo dejo con esta alabanza y sigan meditando en esta hermosa. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Es capaz. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Bueno, continuamos, hermanos. Qué justo le decía a la hermana Josefina, vamos a ponerles toda a la música. Por eso, hermanos, Dios es capaz y maravilloso. Entonces, en la vida de cada uno, ustedes tienen que reconocer siempre el poder maravilloso de Dios en sus vidas. Como les decía, que quería presentarle 3 caminos. Vamos a entrar en este segundo camino, entonces, de la batalla interior. Y que es la que libramos todos y de guerras, pero que la tenemos que canalizar para no terminar lesionados, heridos, dañados nosotros mismos. Aunque el Papa Francisco decía, prefiero una iglesia accidentada. Entonces, una iglesia en campaña, decía. Pero hay una mujer que admiro mucho y muy poco citada, Tecla Merlo. Ella dice que la paz del corazón solo es fruto de una profunda confianza en Dios. Te lo repito, la paz del corazón solo es fruto de una profunda confianza en Dios. Esa paz, ¿cómo se consigue? La da Cristo. Amén. Cuando afirma con alguna frecuencia, la paz les dejo.
les decía a sus discípulos, mi paz les doy. Y es muy, muy bonito también para nosotros pensar en el tesoro maravilloso que nos ha querido regalar Cristo en la elección de este nuevo Papa, el Papa León XIV, cuando él dice sus primeras palabras, la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Qué bonito que Cristo, en la persona del Papa León XIV, nos saludara al mundo entero, regalándonos esa paz. Sobre todo, no solo a los creyentes, sino a todo el mundo entero, la paz. Y sobre todo Jesús les afirmaba, dice, no la doy la paz como la ofrece el mundo. No es la paz como armisticio, no es la paz de los muertos, la paz de un cementerio. La paz de Dios es armonía con nosotros mismos, armonía con la naturaleza, armonía con los demás y armonía con Dios, porque hacemos la voluntad de Dios alejándonos del pecado, que es desobedecer a Dios. Uno cumple los mandamientos, los preceptos de Dios y lejos de quitar la libertad, uno siente una paz y una armonía cuando entra a ese camino de acoger las enseñanzas de la Sagrada Escritura, del magisterio de la Iglesia. Y así lo cantan los salmos cuando dicen, bella y poéticamente, mucha paz y mucha armonía tienen los que aman tus mandatos, Señor. No te olvides esto, hermano. Mucha paz y mucha armonía tienen los que aman tus mandatos, Señor. Pero también los salmos dicen, mucha paz y mucha alegría, mucho gozo interior tienen los hombres y mujeres que obedecen tus mandatos, Señor. Esto es muy bonito y nos pone a nosotros a pensar. De joven, en la época del colegio, aprendí una frase que me llevó a pensar qué es calidad de vida. Y más aún en este país de Estados Unidos, donde el gobierno se preocupa por una calidad de vida de su población. La gente a veces me dice, padre, vivo bien, tengo buena salud de vida, una casa grande, un carro moderno, con algún lujo, o algunos incluso un rancho o una hacienda. Me doy unos viajes al exterior 1 o 2 veces al año. Y yo, respetando ese concepto muy del mundo y hasta muy humano, les digo, para mí la paz es algo muy distinto y calidad de vida es algo muy diferente. Te diría esta frase, quien en la vida ha perdido dinero, ha perdido mucho, quien en la vida ha perdido la salud, ha perdido demasiado, pero quien ha perdido la paz del corazón, lo ha perdido todo. Te lo vuelvo a recalcar. Pero quien ha perdido la paz del corazón, lo ha perdido todo. Eso sí es verdad, Padre. Entonces, porque sin paz podemos tener todas las cosas materiales. Pero si no hay paz, no hay felicidad. Sí, entonces, eso lo vamos a tomar en juicio para el día final a la hermana Josefina. Entonces, eso que sobre todo se les quede muy grabado en sus corazones. Pero quien ha perdido en la vida la paz del corazón, lo ha perdido todo. Entonces, cuando pierdas la paz de tu corazón en los quehaceres más ordinarios de la vida, la paz en tu vida matrimonial, lo has perdido todo. Y ya sabes quién es el todo para nosotros. Es Cristo nuestro Señor. Por eso San Pablo decía, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Entonces en Filipenses, para nosotros el todo es Cristo. El dinero se necesita, ¿quién no lo niega? La salud, claro que sí. La salud es muy importante, también es muy importante, claro que sí. Pero ¿para qué dinero y salud sin paz en el corazón humano? Si tu mundo interior es una tormenta en el alma, donde se mueven pesadas olas como un océano turbulento que va y viene. Y a veces, ¿cuántos de ustedes de repente escuchando este programa se sienten de repente golpeados por tantas olas del Espíritu Santo? Y eso es un desasosiego a veces cuando vivimos esas cosas, una desarmonía, un desencuentro, un estar como comido de alacranes desde la mañana cuando te levantas peleando con los tuyos, peleando con los de la oficina. Y al final de la noche peleando contigo mismo o con tu esposa, con tus hijos. Con todo el que se ponga delante. Entonces eso no lo quiere Dios. Y esa paz del corazón es algo muy importante esas batallas. Uno necesita armonía. Yo no he visto
que las deudas se paguen preocupándose. 8 horas diarias, y aunque te pagaran, no sé, 20 la hora de preocupación por 8 horas, serían $160. Que te dieran de dinero por preocuparte y angustiarte 8 horas, son 160. Por 5 días me da como 800 a la semana. Por 4 semanas, 3.200. La pregunta que yo te hago, ¿justifica que por $3.200 preocupándote a 20 la hora o angustiándote a 20 la hora, si justifica acabar con tu sistema nervioso, afectar todos tus órganos, porque las preocupaciones van acabando, hermanos, van destruyendo la salud, se van somatizando esas angustias y no somos conscientes de ello, sino cuando han hecho ya un daño a veces irreparable dentro de nuestro organismo. Tuve la gracia, la dicha de trabajar como cerca de 15 años en un hospital, entonces, y como sacerdote uno se puede adentrar en la vida interior de las personas, porque uno, y a veces es sobre todo la paz que nunca supieron valorar como fruto del Espíritu Santo en sus corazones, y no dejaron que la paz de Dios esté en sus vidas, fue lo que terminó minando su salud, llevando a una enfermedad, a un cáncer, a un tumor. Entonces, y eso es muy duro. Entonces, y a veces vivimos con todas esas cargas. Hay que sobre todo entrar en ese camino de confianza, de humildad y de amor de Dios. Por eso la fe y la esperanza son poderosas armas, hermanos, para batallar tu vida. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, vamos, nos quedan creo pocos minutos, hermanos. Vamos a adentrarnos en un tercer punto y final para que terminemos, porque si no les voy a dejar con la inquietud y van a decir que no, padre, termine porque está muy interesante. Entonces, por eso les invito a ustedes a que entiendan sobre todo que hay una poderosísima arma que es doble para que libres bien las batallas de tu vida, y que se trata de la fe y de la esperanza. De la fe y de la esperanza. Esto no es que yo me lo invente, sino que lo dice Jesús cuando reprende, cuando regaña, o en un buen sentido, cuando exhorta a sus discípulos que, llenos de miedo en la noche, en una barca, en el mar de Galilea, con vientos contrarios o huracanados, les reprende y les dice que hombres de poca fe. ¿Por qué han dudado? ¿Por qué tienen miedo? También les diré en otro pasaje evangélico, dice, soy yo Cristo, no soy un fantasma, no tengan miedo. Y me hace recordar sobre todo la anécdota del Papa León XIII, no el Papa actual, que mandó a pintar sobre todo un retrato suyo, donde el pintor no le puso tanto detalle y terminó desfigurándolo y presentando algo muy desagradable, su rostro del Papa, y sobre todo le pidió al pintor que pusiera ese texto bíblico de esta frase de nuestro Señor Cristo, soy yo Cristo, no soy un fantasma, no tengan miedo. Entonces, qué bonito también el Papa en su humanidad y en su sencillez quiso también no perder ese sentido del buen humor. Entonces, el miedo, hermanos, es una experiencia universal que nos toca a todos, y en esas batallas de la vida, cuánto nos minan, cuánto nos desgastan mentalmente, emocionalmente y orgánicamente. Los miedos no sirven para nada. Jesús te invita a contrarrestar el miedo con la fe y dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, como la más pequeña de las semillas en el mundo de las hortalizas, de las verduras, si tuvieras una fe pequeñita como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña que se moviera. Es simplemente una alegoría muy propia del mundo bíblico. Es un lenguaje semítico, una exageración, una hipérbole para decir algo. La fe realiza imposibles, mover montañas. La fe, lo que nos dice el texto preciso al final de la Anunciación, le dice al ángel, a la Virgen, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Por eso, en esas batallas de la vida, no voy a poder con esta enfermedad, a veces decimos, no voy a poder con estas deudas, se me va a acabar el matrimonio, ¿qué va a hacer de mi país con este cambio de políticas? ¿Qué va a hacer de mi empresa? ¿Qué va a hacer de mi situación migratoria? Entonces, cuando empiezas con todo esto, yo te digo, te falta fe, como decían las abuelas de una manera muy simple, pero muy real.
Arriba de Dios no vive nadie. O también decían las abuelas, Dios no está muerto, ni Dios no ha muerto, ni está enfermo. Dios no ha muerto ni está enfermo. Esto nos tiene que poner a nosotros a pensar. El Señor nos pide una fe a toda prueba. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama con fe a la puerta se le abre. Y dirá Jesús, si un papá, siendo un hombre bueno, sabe dar en vez de una piedra un pescado a un hijo, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo, que no es súper bueno, es perfecto? Si sus papás humanos, siendo imperfectos, saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre de los cielos, que es perfecto y es bueno por antonomasia, sabrá dar cosas buenas a ustedes? Les dará el Espíritu Santo, lo más grande que nos puede dar a aquellos que se lo pidan. Esto es muy bonito. Entonces les decía, en este tercer camino, la fe y la esperanza. Creo que ya estamos a pocos minutitos de acabar. Me gustaría hacer un recuento, pero no me va a dar la vida, entonces... Sí puede, todavía le quedan unos minutos para él. Pero vamos a hacer sobre todo, hermanos, un momento de oración en esta tarde en que nos hemos reunido para poder meditar, sobre todo sobre estas batallas que tú tienes en tu vida. Y a veces no van a ser contra los demás, contra la vida, contra el clima, contra la pobreza, la situación social. Tu enemigo no es tu jefe, tu enemigo no es tu suegra, tu enemigo no es tu cuñada, tu enemigo no es tu vecina, tu enemiga no es la vida, tu enemigo no es el tráfico vehicular, tu enemigo no es ni siquiera tu pobreza. Tus enemigos están en tu interior y son fantasmas que te acosan, te asustan, te roban el sueño y te desgastan. Quizás lo más paradójico y patético es que no has sido capaz de identificar dónde están esos enemigos. Identifícalos, domínalos y recuerda, quien se domina a sí mismo, domina a su peor enemigo. Amén. Yo estoy por lo menos también venciendo mi peor enemigo, de perder el miedo de hablar en inglés en público. Pero hoy lo hizo muy bien, Padre. Entonces, yo también tengo mis enemigos, voy luchando. Entonces, todos tenemos este enemigo. Entonces, yo hermano, tengo lo mío también. Entonces, como la hermana Josefina está como un alma del purgatorio aquí repitiendo. Entonces, hermanos, tu mayor enemigo no está afuera, está dentro. En los pensamientos que te acusan, en los miedos que te paralizan, en las heridas que no has sanado. Pero también nos dejó una verdad luminosa. Quien se domina a sí mismo, domina a su peor enemigo. Y la paz del corazón solo es fruto de una profunda confianza en Dios. Amén. No dejes que la ansiedad, el resentimiento o la desesperanza roben tu paz. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si este mensaje de este programa tocó tu corazón, compártelo. Si deseas profundizar en estas reflexiones, te invito también, hermano, hermana, a conocer el canal de YouTube de Radio Jesús y María, donde encontrarás oraciones, palabras que nutran el alma. Y antes de despedirnos, elevemos juntos una oración de sanación interior, porque hoy Dios quiere sanar lo que nadie más puede tocar. Señor Jesús, tú conoces lo más profundo de mi corazón. Hoy me presento ante ti con mis batallas invisibles, mis miedos, mis pensamientos obsesivos, mis heridas del pasado, mis noches de insomnio y mis días de angustia. Tú sabes que lucho a veces contra mí mismo, contra la voz que me dice, no vales, no puedes, ya fracasaste. Pero hoy, Señor, te entrego esos fantasmas interiores. Sana mi psiquismo herido, rompe las cadenas del desánimo y la desesperanza. Llena mi mente con tu verdad, mi corazón con tu paz y mi alma con tu Espíritu Santo. Que ya no sea yo quien luche solo, sino que tú pelees por mí, como peleaste por David, por Pedro, por María Magdalena, confiando en ti, Señor, porque lo que para el hombre es imposible, para ti es posible. Y hoy, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, declaro sanación interior en cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, por acompañarnos en Mensajeros de la Buena Noticia. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. No olviden, Dios no ha muerto ni está enfermo. Él sigue obrando milagros hoy. Hasta la próxima semana. Que el Señor te ayude a batallar bien en esta vida. Construye bien la torre de tu vida, como dice el Evangelio, y te doy la bendición
en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Julio. Que el Señor los siga bendiciendo y hasta la próxima semana lo dejo con esta alabanza. Levanto mis manos al cielo para alabarte. Abro mi corazón para ensalzarte. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. Levanto mis manos al cielo para alabarte. Abro mi corazón para ensalzarte. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. Levanto mis manos al cielo para alabarte. Abro mi corazón para ensalzarte. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. Y que toda